Adiós DF o la CDMX. Con la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, este deja de llamarse así, se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. El respeto a los derechos humanos está garantizado en el artículo 1 de la Constitución de México. ¿Qué reformas, qué innovaciones habrá sobre este tema en la Constitución de la Ciudad de México? Se está pensando en regular, en tipificar un juicio de garantía de los derechos fundamentales en la Ciudad de México. Algunos lo han querido llamar el amparo chilango, pero más allá de que si va a ser un amparo o no va a ser un amparo, va a ser un instrumento de suma utilidad para toda la población que va a poder hacer valer, como está planteado, en cualquiera de las 16 alcaldías, y en estas alcaldías va a haber lo que se llama jueces tutelares de los derechos humanos. Va a ser un proceso que se va a poder ejercer en forma oral o escrita, 10 días, y que de esta manera van a poder ver garantizados sus derechos fundamentales de una manera efectiva y expedita, que va a ser muy superior a lo que conocemos hoy en día en cualquier parte del país. La Ciudad de México está en proceso de cambio. También nosotros, sus habitantes, cambiamos con ella. Tenemos nuevas herramientas como el plebiscito, como el referéndum. Con ella podemos tener una participación mucho más activa en las decisiones que nos competen. Que ya se gobierne con cara al ciudadano, es decir, que se le permita la toma de decisiones a través de instrumentos de participación ciudadana. Se va a poder ejercer el referéndum para determinar si el jefe de gobierno de la Ciudad de México va a continuar en su encargo o no, representándonos o no. Algunos podrían pensar, bueno, se va a generar una ingobernabilidad. Yo no lo pienso de esa manera, al contrario, yo creo que ha llegado el momento de que nos involucremos todos los que habitamos esta ciudad y la mejor manera es en el gobierno de la misma, y normalmente nos quejamos, pero no tenemos instrumentos. Luego dicen, bueno, ¿y por qué no se quejan? Que nos digan qué instrumentos tenemos. Nada más tenemos las marchas, que las cuales lamentamos, y las manifestaciones y demás, pero instrumentos legales no tenemos. Uno de los derechos fundamentales de los habitantes de una población es el derecho a tener un buen gobierno, y por ello, en la Constitución de la Ciudad de México se prevén herramientas para exigir a los funcionarios públicos que cumplan con sus responsabilidades. Es un capítulo muy fuerte, todo el sistema anticorrupción, más el derecho fundamental a una buena administración. Ahora, no solamente, por eso hago la mención, depende de tener una buena legislación. Depende también de que exista voluntad política de hacer cumplir esas leyes, pero también de la participación ciudadana. Entonces se está generando o se crea un órgano ciudadano que precisamente va a ser un gran comité que esté dando seguimiento a exigir a los servidores públicos que no sean corruptos y actúen conforme a esta normatividad. Desde el perfil de los que van a integrar, son ciudadanos, no pueden ser ni políticos, ni formar parte de un partido, ni tener la chambita o chambota en el gobierno de la Ciudad de México. Sencillamente ciudadanos, pero además deberían de tipificarse una serie de delitos, y esos deberían de quedar en el Código Penal de la Ciudad de México. Poner un agravante al servidor público que cometa este tipo de actos, o que viole derechos humanos, o que participe en actividades que de alguna manera sean corruptas, pero también al particular, dígase persona física o persona moral, que de alguna manera participe en estas actividades.
Existen herramientas en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México que prevén que la impartición de justicia sea más equitativa. Está contemplado el derecho a la asistencia, al abogado, a la asistencia jurídica gratuita en todo proceso mercantil, civil, familiar, penal, administrativo, asistencia jurídica gratuita para el que no tenga recursos. Pero además se va a emitir una ley en que se diga no va a ser el abogado que no tenga cédula profesional, el chafita, el que no tiene la preparación y la capacitación, sino vamos a regular todo esto de quiénes van a ser los abogados que presten este servicio de asistencia jurídica gratuita. Viene ya contemplado. El pago de la indemnización por error judicial. Y van a decir, no, pero ¿para qué? Tú vas a dejar desangrado al erario. Perdón, pero también al servidor público, que tan fácil se le hizo condenar a una persona. Es subsidiaria la responsabilidad. No solamente va a ser del Estado, el Estado será en segundo término, sino del servidor que no cumplió con su función y que permitió que a través de pruebas no reales o por no atender el asunto de una persona, incriminar a alguien que no era para liberar a otro, permitió que alguien que era inocente estuviera en las cárceles. La Asamblea Constituyente será la encargada de discutir, en su caso, modificar y de aprobar la Constitución de la Ciudad de México. El pasado 5 de junio escogimos a través del voto a 60 diputados constituyentes. Son 100. 40 han sido designados. Yo sí estoy en contra de que se haya decidido, optado, porque la ciudadanía no eligiera a todos los constituyentes. No solamente puede afectar la manera de designar a los constituyentes, sino la toma de decisiones. Si no se alcanzan las mayorías necesarias, las 2/3 partes, quizás no veamos una constitución. O sea, así de serio puede ser. La Constitución de la Ciudad de México por sí sola no será la panacea a nuestros problemas. Sus habitantes debemos de informarnos, debemos de involucrarnos, debemos de conocer, sí, nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. En buena medida va a depender de nosotros, no de otras personas, de los que habitamos esta ciudad, el que podamos tener una mejor ciudad para el 2020. ¿De qué va a depender? De un ejercicio correcto y concientizado de nuestro derecho al voto, de participar en forma correcta en estos ejercicios y que en las votaciones que haya de participación ciudadana, plebiscito, hasta revocación del mandato si procede, en los mecanismos anticorrupción. Es decir, mientras no nos involucremos los que habitamos esta ciudad en este empeño de tener una mejor ciudad, tampoco no puedo ser demasiado optimista que vamos a tener la ciudad que nos merecemos. Esa es la verdad, la ciudad que nos merecemos. Capitalinos, mexiqueños, mexicalinos, ¿cuál será nuestro gentilicio? ¿Qué opina nuestro notable? Citadinos. De ciudad. De ciudad. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?